5. Pero si la juego en el medio, no, el de las 3. El de las 3 nada más. Y el de las 9 hay un solo, ¿no? Sí, va Lalo. Ah, claro. Ah, va Lalo al final. Sí, pero lo mandamos allá. Qué frío, Suyai. Qué frío. No, yo estoy re bien. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Alguno quiere... Bueno, Ale no, pero alguno quiere masitas. Masitas. Chiquitas. No, gracias. Está bien. Pero me sorprendió. Así valorás. Sí, quiero uno entonces. No, deja. ¿Son artesanales? No. ¿Hechas with your finger? Bueno, sí, un poquito. Un poquito. Yo puse la harina. Mi mamá, la magia. Esa. Me traje remolitas. Pero voy a probar una. Si están feas, por la duda no las uso yo. Culpa de tu viejo. ¿Sabes qué? ¿Y Vélez? Boludo, hoy ganó Talleres, boludo. Empataron, quedó igual. A ver, Pero tuvo que ser de Vélez. son los dos equipos de verdad. No, Cables no lo odio. Me es indistinto. Está bien. Se quemó del medio, del poste. Una pregunta todo el tiempo, Lalo. boludo. Si yo lo ya dirigió hace 10 fines de viene así, boludo. Bueno. La que viene te mando allá. El partido que viene te pongo allá. Está jugando allá. Pues chiquitita. La misma copa que. ¿Dónde va a tener transferir todo, no? No sé. ¿No? Sí, apenas llegaron para pagar las canchas, boludo. Un fin de poco efectivo. Sí. Sí, te lo meto. Encima la J y sólido le ponen 2 pesos. Bueno, ya para las canchas.
es el último partido de Chelsea. ¿Va al City directo? Sí, ¿Jugará? no creo. Como bien. Dátela de Hendrik. Hendrik juega igual, ¿no? ¿O no? El Betis. Solo suplente. Ah, Lo prestaron. ¿está? Creo que suplente el Betis. Sí, para mí van a rotar por algún club allá. No creo que haga la de Julián. ¿No? Hay que ver y le tenés que poner fuerte. Sí, le falta físico. Sí, tiene un año fácil de ponerse. Hay varios igual que tardaron un añito Sí. en ir y jugar en Europa. Fíjate, por ende, Di María tardó un año y pico, Correa también, Ángel. vos fíjate cómo era difícil Julián cuando estaba en River y Claro. Lo tenés que poner fuerte y que se acople al ritmo de Europa, que es mucho más rápido. No la puede pisar tanto. No. Ya. en realidad ni la pisa, boludo. Ahora no se puede pasar a nadie, boludo. No sé qué hace, boludo. Quiere gambetear como gambeteaba antes, boludo. Y se la sacan así. Tranquilo, levanta la cabeza, tranquilo, venimos bien. Ahí está. Sí que me acabo de dar cuenta que no comí nada. Salvo la galleta que me quedó. Pero Yo no puedo comer eso. Ah, claro. Y ahora estoy como para comer algo, como capaz que le pido a Gaby que compre y le digo que compre. Tampoco sé qué comer, boludo, porque siempre que me traen comida acá tengo que hacer una cosa u otra y yo no como. Yo vos la tenés fácil, boludo. Vos podés comer cualquier cosa. Ah, a veces yo algo calentito y tiene que ser una empanada, no sé, algo. Empanada. ¿Dónde está la empanada? Sí, literalmente. Tú te me preguntó por CR7, que lo vi en un video. Sí, está. Pero 15 Un video de Travisaño, no me acuerdo, algo así. Santana, Gatoni, Funemori y Enzo Díaz podrían salir. Habrá que ver qué pasa con los volantes centrales. Hoy Villagra es el titular por supuesto, pero por ejemplo Fonseca ha quedado Sí, afuera. anda cuando pega. Despega raro, boludo. Anda como que no tiene la. Enzo Pérez no va a haber tanto. No coordina el cuerpo. Después habrá Y que el pie creo que no lo acomoda bien y parece como que le da un patinazo medio duro. Claro. en el plantel también. Creo que Pero aquí, un poco más acá, boludo. Ya no sé ni qué Lo poner. peor es que debe haber 18 grados. Eso es lo peor de todo. ¿Ascendió San Martín y San Juan? Ahorita, Juanma, ahorita, yo creo. ¿San Martín y San Juan ascendió? Hasta aquí no.
conjunto Gimnasia y Grima de Mendoza. Nada reducido. Se llama Enzo por Francesco, le fue una gran apuesta de central para este semestre, lo compró al Clásico. un solo gol en 25 minutos. ¿Hacemos cambio? Estoy tan falta de fútbol que ese pelotazo capaz que la quiero bajar con el pecho y me rompe la nariz, boludo. Te lo juro, le voy a venir adelante y ¡pah! El otro día la levanto la pelota y después la me dice, ¿qué haces más? Te vas a lesionar para boludo. Te espera ahí. Levanté la pelota y me dice, ¿qué te haciendo? Te vas a lesionar. Espera que... Encima él siempre se caga cuando la levanta, capaz que te la pasa y le pega a alguien, boludo. La pasa re fuerte para cualquier lado. Mirá quién está, Solari y el otro, el Andrés. ¿Quién es el único que hace algo? Los centrales de Central buscan a los delanteros de River aún en el campo ¿Qué hace con un reverso? Sí. nada para discutir al árbitro por la amarilla de Lucas Rafín sobre Polillo la falta. Ahora es el único canalla molestado en la cancha. Bueno, hablaron Gallardo y Vizcay. Vamos a hacerlo ahora. Le dijo Gallardo a Vizcay. Se va a venir uno al campo. Ya te digo quién es. Hay un jugador, no me acuerdo cuál era. A propósito de goleador, El UFC, central, ¿viste? Su estrategia era low kick, ¿viste? La patada abajo, ¿no? Pum, pum, pum. Cuando lo alcanzaba el rival pateándole a los gemelos, ¿viste? Y después, ¿viste? Después tenía todo rojo acá el otro. Y ya el otro ya no guiaba, porque ya no aguantaba. Dale, la opción, dale, no puede salir. Una buena dada esa, si no estás acostumbrado, te deja 2 días sin caminar, boludo. Está solo. Quintana también afuera por lesiones. Tremenda la lastimado. Mauricio Martínez. Deja corta. La recupera River. Le va a meter Solari para Echeverri. La buena, hecho el cruce perfecto. Echeverri para que den offside. Y habrá finalmente saque de arco. Es la imagen de Pablo Solari, el autor del gol de River en el minuto 47 del primer tiempo. Piti Martínez se vuelve a la cancha. Exactamente. Colidio y Echeverri se vienen a la cancha. El número 18, Gonzalo Nicolás Martínez. Y el número 9, Miguel Ángel Borja, se retiran. El 11, Colidio. Y el 10, Echeverri. Solari apuntó, Solari.
Minuto 17, queda mucho partido por delante todavía. Borja, sí. Ese es el esquema nuevo de River con la variante. Con las variantes. Ya no quieran este Boca. Bienvenidos a Rosario. Yo no entiendo cómo no tiene un video blindado, boludo. En teoría lo tenía, pero uno de carpetaba allá, viste, con el rollo hablando. Dice, yo no quién es ese. Se lo viste. Digo, qué sé yo, boludo, estaban llamando, atiendo. Pablo, digo, que uno de carpeta se estaba agarrando la llave y te decía, ay, bien. Corta la llamada y dice, Felo. Así que lo mataron, había perdido. ¿Y quién lo tenía? Lo encontré el choco porque lo estaban llamando. Pero ellos fueron acá. Hasta cómo llegó así allá, Ah, porque fue allá a que le vende la mano. Ah, Capaz que dejó ahí con el razón. Porque le encontré el choco en el piso, me parece. Capaz lo tenía en la mano y lo dejó ahí. Ahí va, menos mal.
cuarto árbitro le dijo no, todos tienen que volver al banco. Titi Martínez apuntó. Carga para Borja. Borja. Al fondo, Saque de arco para Central. cambio. Ahora se acercó al banco de suplentes de Tatiana Fernández, su ayudante por Salgo. Chinta, estudiante. Rossi, ven acá. Por atrás el Titi Martínez. A la mesa. Linda pelota. La corre Giacone. Va Giacone. Espera para el medio con Bendijón. Giacone al arco. Lindo enganche. Muy característico en él. Enganchar y meter latigazo. Se va para arriba. Saque de arco. Mal pase hacia atrás de Borja. Quiere rebotar. Central activa, queda mano a mano. Paulo Díaz y Qué frío. adelante, Oso. En abril en esta cancha jugó la ¿Está bien? Sí, medio, encaralo, medio. Parado, bien. Vale. Empezó. Ah, ¿están probando? ¿Están probando los sonidos? Una semana antes. Hacía la previa. Lo que pasa es que viene el viento allá, entonces. ¿De allá cómo va? Punta y Vega. Creo que esto terminó de primero. O sea, no, acaba de terminar. Creo. Pero este estaba acá atrás, esta estaba acá adelantada antes. Ahora... Entonces, Ya lo vamos a cruzar así. 3-0. 3-0. 3-0. Para eso es un foto, pará. ¿Cómo está? ¿Bien? Che, el mosquito me parece a mí. Mirá, lo que pasa es que yo tengo sangre dulce. ¿En el Real? ¿Contra?
central. Sí, roja. Igual no sé si lo anulan, no sé, me parece que estaba medio... Che, boludo, ¿qué hace, boludo, ese con la luz se prendía? No puedo mirar pasar porque me encandila, boludo, el auto. ¿Cuál? Y la luz esa me encandila. No, recién la tenía la de... la me encandila, boludo. Parate una mano por acá. Es un hijo de puta. Claro, si querés dar una mano, ponete de costado. Allá. Yo miro para allá y me encandila. Ahí borra el auto y lo pongo ahí. No, si lo veo, ¿sabes? Marce. Sí. Me va a volar con el refrío de mi vida. Pero está muy bueno. Este bonito sin abrigo. La para frío. Baja. No, igual fuera de joda, porque las dos, la remera y esto tienen el mismo tela. Le pasa, o sea, todo el viento pasa igual. No me iba a traer aparte, literalmente. Menos mal.
Central. ¿Ah? Qué linda la camiseta de Central. Me gusta. Los colores de esos son más jóvenes. Aparte, la mitad de mi familia de Ñuble. ¿Te acordás del tiburón Rivarola? Sí. Eso es apodo, boludo. No. Vale poner la bandera acá. Cuando nos pasamos por allá. Para agarrar la bandera Tipo ponerla ahí en la. Para que ataje. Ahí el vientito. En nuestra espalda. y podemos agarrar las banderas y usarlas de bufanda, digo yo. Se me ocurre. Me estoy pasando un cara de ¿Cuánto camperito de todo pelota? Tendría que haber un buzo, aunque sea. Tipo como Después nos ponemos cosas arriba y ya está, no tenemos nada de... estamos de civil ahí. Ah, ¡Espulante! 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 Que más allá de las posibles salidas y demás, hay que pensar que más allá de la llegada de Enzo Pérez, el equipo de esto me refiero a un marcador central, un volante mixto y un delantero. ya está confirmado el puntero. Es una muy buena noticia para. Aparte de ese y puntero, van a buscar... ¿Cómo es Sopé? Para mí va a manejar el actual. Es una posible. 45 entonces. ¿Cuánto le tiene Sopé? 38. 32 Vera con la No sé si este año cumple 39. Pablo de esto Ah, de no, que ya estábamos estamos en de 39. los puestos. Debe tener un físico privilegiado para poder correr esta edad, ¿eh? Y disciplina. Contra River jugó bien, en el primer tiempo no la dio, pero en el segundo tiempo cuando dominó Estudiantes, era que distribuía. Cambios en cara ayer. Aguantaba la pelota. Se mete doblete Borja.
Central. Quiere hacer pase con Lepeti Martínez, se la puso en la cabeza. Simón. Regatini se la guió, lo pidió al Fabra, Fernández, Miramón, Silencio, Oso, Cavani y ¿cuánto va? 0-0. Martínez a mitad de la cancha, Central ahora queda 4-4-2. Los centrales son Silva y Jiménez y Martínez, Pacelete y Barrante, Azaria de Ortiz. Borja, Huerto, miren lo que hace Martínez, un toque y al segundo cabeza. Pase perfecto. Queda tranquilidad del estadio único, boludo. Se firmó ¿Qué pasó? se firmó un convenio con la provincia, viste, una complicidad Sí. para que sea la casa de la televisión. Ah, lo vi. Este es el lavado de guita, boludo. Literal. Onda, como lo mandé por allá con 30.000 dólares menos a la selección, que encima la selección. Ahora que le gusta jugar con el Pato de River y eso, y lo mandan allá, ¿viste? Literalmente. No tiene sentido, No tiene sentido. hizo local ahí? Nunca. ¿Habrá jugado? ¿Qué habrá jugado cuando se inauguró un par de partidos? No, te juro que no me acuerdo. Ay, cabrón. Sí, era bueno. Digo, cuando los árbitros están mal parados, onda, está coqueteando arriba y está el tipo en el medio, boludo. Que tocó a él, boludo. Ahora que la acomodó, está bien. La levantás con café. Después acá te respondes. Ahí tiene tu punto. O sos malo o sos bueno. No sos malo. Fue el otro, menos mal, Menos mal que fue el otro que lo ofendió ahí, pues. Le doy la amarilla. Ahora que te dejan cabildo, te van a dejar entrar arriba.
verdad. Por más que termine ahora el partido, todos se van a comer o algo y después... Es una caravana, parece ahí Metrobús. Porque aparte la arquera era buena. Sí, la arquera era buena. ¿Qué tiempo? ¿Quién patea? Que la agarró Piti Martínez. Lo pateó yo. Piti Martínez. Si abre el pie le erra, si la cruza gol. A ver. Al banco para el juego, ¿eh? Es la versión de jugador de impacto, Gonzalo Martínez. Te quedó bien dado contra Central y contra Flamengo. Todas juntas hoy. Estaba bien. Dejó el resultado en una jornada que duele por la muerte de Máximo Matado, papá de Marcelo River. Ahora alegría a su entrenador, ganando 4-0 y casi blindándose en la fase de grupos de la Libertadores 2025. River 4-0. Un trámite. ¡Bien, Muri! ¡Bien, Mati, bien! Lo han chocado, bueno.
¿Ya? Sí. Una bolsa me parece. Igual sí tiene una forma de bastante... Sí. ¡Próxima! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿Cuánto va el tiempo? ¿Cómo estás? La próxima, Camilo. Ahora. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! No tiene palo atrás en el borde. Sí, yo tengo...
Hay que acordarse ¿Qué? el bidón que está ahí con toda la botella, la otra vez lo levantaron y lo tiraron. No echó nadie. No. Fue una jugada que el 3 y el creo que está afuera iban corriendo atrás del delantero y le hizo falta, pero no fue. Sí. El día que lo vi sin campeonato siempre lo digo. Sí, es rarísimo. Es rarísimo. ¿Seguro? Carne. Sí. ¡Como nosotros, ¡Murri! ¡Eso! ¡Parado! ¡Bien! ¡Un poco más! ¡Dale! Tiene una manía. ¡Vamos! Vamos ahí. Parado, eso. Algo. Bien, algo.